¿Qué tal? ¿Qué tal? Alégrate, alégrate y gózate nuevamente en este día que ha hecho el Señor. Amigo, amiga, serás tan feliz como decidas hacerlo. Nuevamente estamos aquí en la cabina de la Super Radio, la voz de los milagros. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, independientemente del horario en el que nos estés viendo, si aquí en este momento, ahora en vivo o posteriormente a través de nuestras publicaciones. Estamos nuevamente agradecidos con nuestro Padre Celestial por este nuevo día que da a nuestra existencia, porque, como siempre te lo digo, es una oportunidad más que Dios nos da para ponernos a cuentas con Él. Él que es nuestro divino creador, el que ha creado todo lo que existe dentro de este gran domo, todo lo que está debajo de este gran dosel, todo lo que cubre esta vasta extensión de nuestro reino plano. Él ha creado este día para que tú y yo podamos ponernos a cuentas con Él. Quédate aquí en sintonía con nosotros, aquí en tu radio Bendición Estéreo, en el 103.3 FM, la Super Radio, la voz de los milagros. La intención del corazón de nuestro Padre Celestial, al permitirnos este día más y al permitirnos esta programación, aparte de ponernos a cuentas con Él, es la de promover y realzar los valores de la familia a través de la palabra de Dios. Esta ciudad ha sido bendecida con esta estación radial. Y sabemos que así como nuestra Tijuana es bendecida, tu comunidad y otras ciudades, tu comunidad que estás recibiendo esta señal de radio y también a través del internet. Así de que, tanto en Tijuana como donde tú te encuentras, en todo aquel lugar donde nos escuchan en este momento o posterior, te pedimos, amigo, amiga, nosotros queremos ser de bendición y también queremos pedirte que seas de bendición para otros. Ayúdanos a compartir nuestras publicaciones allí en nuestras páginas de Facebook, donde encontrarás el contenido y la programación de Bendición Radio. Es en la página de La Voz de los Milagros, donde la palabra voz está escrita con la letra S, y también en Corban Radio, en nuestras repeticiones. También te damos nuestra página de YouTube, también Corban Radio. Súmate a nosotros, regálanos este me gusta que te estoy pidiendo y comparte nuestras publicaciones. Y juntos realcemos los valores a través de la palabra de Dios. Te lo agradece en este momento el que está detrás del micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, que como siempre te dice, amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. La Biblia nos habla en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 11, nos dice lo que significa Corban. Es un regalo, es una ofrenda de Dios, de manera pues que este es nuestro Corban radial, esta es nuestra ofrenda al Señor. Enviamos un saludo a Ronnie Liner, que nos escucha desde Terrazas, a nuestro hermano Carlos Chan, a Dorita Escobar, en fin, a todos los que comúnmente nos sintonizan. A nuestro hermano Juan Carlos, allá también en Guatemala, les pedimos y le pedimos a Dios que siga bendiciéndoles tanto a ustedes como a nosotros y que las oraciones y las peticiones de su corazón estén siendo contestadas, estén siendo suplidas. Vamos a hablar acerca de un tema hermoso, como todos los que podemos tocar a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que es pelear la buena batalla. Estaremos hablando entonces en nuestra serie de nuestra buena batalla, la buena batalla que tenemos que ofrecer, la que tenemos que dar, donde tenemos que enfrentarnos todos los días, como lo decía nuestro hermano Pablo, enfrentarnos todos los días a esta batalla, y no solo poder enfrentarnos, sino que también tenemos que pelearla, porque sabemos que la victoria ya es nuestra. Así como también Gedeón vivió en una de las épocas muy desalentadoras en la historia, tú y yo estamos viviendo en una época muy fuerte, también suele ser desalentadora. Estamos viviendo tal como Gedeón vivió en algún tiempo muy difícil, un tiempo de apostasía, un tiempo de confusión. Precisamente los tiempos se han tornado muy similares a los que Gedeón enfrentó, a los que los apóstoles enfrentaron, a los que nuestro hermano Pablo enfrentó. Estos tiempos en los que estamos viviendo el día de hoy, pues pudiéramos decir también que son tiempos de apostasía, porque apostar o apostatar es ir en contra de lo que nosotros creemos, ir en contra de nuestra propia fe. Hoy en día muchos creyentes en Cristo se encuentran haciendo todo lo contrario a lo que su propia fe dicta que tienen que hacer o que nos dicta que tenemos que hacer. Es un tiempo de apostasía y de confusión, así como el que nuestro hermano Gedeón se enfrentaba. Apostasía, confusión, tribulación. Sin embargo, aún hoy en día resplandece la gracia de Dios en nuestro favor. Es la gracia de Dios en un hombre que en cierta forma ha sido débil. Hoy hablo a toda la humanidad, no solo a creyentes en Cristo y a los que están en este momento apenas interesándose por la palabra de Dios. Así como este gran hombre Gedeón
hoy Dios nos habla a nuestras vidas a través de Gedeón. Este hombre débil, tímido, se puso en las manos de Dios para dar la buena batalla. Y es el ejemplo que yo traigo a ti en esta tarde. Es el ejemplo que Dios quiere que veamos tú y yo. Es el ejemplo que Dios nos muestra en este momento para que veamos que por más debilidad que exista en nuestro alrededor, en Cristo somos más que vencedores. Por más debilidad que muestre nuestro propio cuerpo, nuestra propia fe. La época de Gedeón es una época muy representativa de nuestra propia época, de nuestra propia figura. Gedeón aquí viene a representarme a mí, viene a representarte a ti. También es lo que algunos piensan o conforman ese remanente al que le llaman remanente fiel de este presente tiempo. Hoy estamos viviendo en un caos muy similar al que Gedeón enfrentó en Israel. Por ejemplo, el libro de los Jueces contiene en el tramo de la historia de Israel que medía entre Josué y Samuel. Entre ambos profetas de reconocida fidelidad al Señor, hay un lapso de tiempo, un periodo en el que fue un tiempo muy oscuro, un tiempo de mucha tribulación. Cuando Josué fue muerto y toda su generación, el pueblo se volvió a los Baales, a los dioses con D chica, a los ídolos, por lo cual se encendió contra ellos el furor del Señor. La mano de los enemigos se hizo pesada y fueron despojados, todos fueron humillados. El pueblo de Dios en ese momento fue ridiculizado y humillado. En estas circunstancias, el Señor levantó jueces para que los librasen, pero pasado el tiempo de un juez, otra vez se apartaban. Los jueces tendían a sopesar la actitud del pueblo comparada con la ley. 13 jueces fueron levantados para guiar al pueblo en este periodo de tiempo. Pero al final fue siempre lo mismo. Al final de cada periodo, de cada juez, siempre era lo mismo. El pueblo se mantenía como un remanente y mantenía su fidelidad mientras duraba el mandato de alguno de esos jueces. Al terminar ellos, el pueblo nuevamente se desenfrenaba. 13 jueces, 13 fueron los que levantó el Señor para guiar a su pueblo en ese periodo. Pero al final, todo el pueblo siempre volvía a lo mismo. Así se resume, así lo resume el último versículo del libro de Jueces. En estos días no hay rey en Israel. Cada uno hacía lo que él pensaba. Cada uno de ellos citaba la palabra de Dios a la que más le interesaba, a la que más le convenía para su propio estatus. Esos días donde no había rey en Israel, cada persona hacía lo que bien le parecía. Tal vez es el más fiel de los jueces del que te estoy hablando. Tal vez este Gedeón, aunque te representa a ti y me representa a mí, tal vez este juez fue el más fiel. Pero también se enfrentó a problemas difíciles, aunque fue el más fiel de los jueces, en cuya historia se narra en los capítulos 6, 7 y 8 de este libro. Desde el primer versículo del capítulo 6 somos ya introducidos en lo que eran aquellos tiempos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová nuevamente, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, 7 largos años. Los israelitas sembraban y cosechaban, pero no comían de lo que ellos cosechaban, porque el tiempo en el que estaban viviendo y la actitud que ellos estaban tomando no les permitía hacerlo. Criaban ganados, de distintos ganados, dice la palabra de Dios que criaban ovejas, bueyes y asnos, pero no les aprovechaba en nada. Los madianitas venían a la tierra así como langostas, y sus camellos eran innumerables, y su paso no dejaba nada. Al paso que llegaban a las ciudades, llegaban a los pueblos, llegaban a los lugares donde se encontraba el pueblo de Dios y arrasaban con todo. Israel entonces conoció el hambre y la frustración de trabajar sin que esto diera fruto, sin que su trabajo le diera algún provecho. Nada quedaba en el pueblo vencedor, el cual Dios había dicho por boca de Moisés que haría caer temblor y espanto sobre sus enemigos, como lo narra el Éxodo 15, versículos 15 y 16. Tal como el tiempo de los jueces es nuestro tiempo, tal como el tiempo de los jueces es el día de hoy, tal como el tiempo de Gedeón hoy en día estamos viviendo.
en muchos aspectos. La apostasía cunde por todos lados. El pueblo de Dios se ha olvidado de las misericordias de Dios e impera gran incredulidad aún en el pueblo de Dios. Los enemigos de Dios han tomado por asalto los diversos ambientes cristianos y ha sido mancillado el testimonio de Dios. En tal desastrosa situación, los verdaderos hijos de Dios sufrimos. Los verdaderos hijos de Dios sufren el robo de su paz y de su herencia. El fruto de su esfuerzo es devastador. Viven expuestos a infinidad de peligros. Se sienten como en un campo minado, sin defensa y sin escudo. Yo tengo una pregunta para ti, amigo, amiga, en esta hermosa tarde. ¿Cuál es la causa? Vamos a meditar en este tema y te pido, amigo, amiga, que me ayudes con un momento de oración, un momento de reflexión, un momento en el que podemos platicar con nuestro Señor. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy estamos aquí nuevamente, Padre, mis amigos y yo, un servidor, mi Dios, aquí detrás de los micrófonos. Te pido en este momento, Señor, que todo aquel que esté escuchando, Padre, así como el que está hablando, mi Dios, en este momento, Padre, recibamos una revelación hermosa de lo alto, recibamos una retroalimentación tuya, Padre, de lo que está aconteciendo y sobre todo de lo que ha de venir, Señor. Pero sobre todo esto, mi Dios, el mensaje que tú nos traes a nuestros corazones es de paz, es de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no conoce el mundo, la paz que solamente Cristo trae a nuestros corazones cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos en amor. Padre, este es el deseo que todos los que estamos escuchando, hablando en este momento, mi Dios, tengamos esa paz en nuestro corazón, basada 100% en nuestra fe, en tu Hijo amado. En este momento, Padre, te pedimos que quites todo lo que esté estorbando nuestro pensamiento, entre nuestro entendimiento y tú, mi Dios. Y te pedimos también, Señor, por todos los que están enfermos en los hospitales, por los que están presos en las cárceles y allí también, que nos están escuchando en este momento, Señor, envía paz, envía esa paz que sobrepasa todo entendimiento a sus corazones, aún que ellos puedan ser libres, Señor, a pesar de estar detrás de esos barrotes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos también, Señor, por tu pueblo, por Israel, Señor, por esa ciudad santa, Jerusalén. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por cada uno de ellos y de esta estación de radio, mi Dios, te pedimos que sigas abriendo puertas, porque las puertas que tú abres nadie puede cerrar. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame ahí donde te encuentras, amigo, amiga, con un poderoso amén. Estábamos hablando acerca de cuál es la causa. ¿Estaría en Dios que acaso se ha olvidado de nosotros? Así como aparentemente el pueblo de Dios en tiempos de Gedeón, ellos también pensaron que Dios se olvidó de ellos. ¿Acaso es que Dios se ha olvidado de su heredad? ¿Acaso Dios es hijo de hombre para que mienta? ¿O hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que nos ha hecho? Por supuesto que no. Esto no es así y nunca podrá ser así. Es por el pecado, es porque se han dejado los caminos santos del Señor y se han levantado altares a ídolos, tal como sucedió en época de Gedeón, como ha sucedido por siempre a lo largo de la historia. El hombre es quien rompe su pacto, el hombre es quien no sigue el pacto con Dios. Sin embargo, aún en estos tiempos, Dios se ha reservado un remanente fiel, se lo ha reservado para sí. Si de por sí el pueblo de Dios ya está apartado, ya está reservado por Dios, porque Él nos ha santificado, y esto es precisamente el significado de santificación. Él nos está apartando, Él nos ha apartado. Este remanente fiel que hoy en día existe y del cual formamos parte tú y yo, amigo, amiga, hoy también hay gedeones entre nosotros. Hay gedeones que son levantados por el poder de Dios para resistir la anormalidad y vencer las batallas de Dios. Hoy que estamos viviendo en una anormalidad, la cual ya es nuestra nueva normalidad en cuanto a estos efectos de esta enfermedad que está rodeándonos. Con lo cual tú y yo, amigo, amiga, tenemos que ser conscientes y tenemos que estar siempre cubiertos y protegidos. Si nos encontramos en cualquier lugar donde existan más de 2 personas con una cercanía, o incluso aun cuando estén lejos, tú y yo tenemos que estar siempre siendo conscientes, cubriéndonos, usando nuestro cubreboca y guardando la sana distancia. Regresando un poco al mensaje del día de hoy, la Escritura
que hoy nos trae nuestro Señor nos muestra a este Israel que clamó al Señor. Y Dios siempre le envió profetas, el cual les dijo que todo lo que ellos estaban viviendo era consecuencia de su desobediencia. Hoy en día estamos viviendo en una situación muy similar a causa del pecado. Y es por esto que hoy tanta gente, por causa de que hoy tanta gente se ha alejado de los caminos santos del Señor y se han atrevido a levantar altares. Hoy en día tal vez ya no sean altares a ídolos como en aquel entonces, pero muchos se vuelcan a favor del dinero, del trabajo, de su propia persona o de sus propios familiares, los cuales fungen también como ídolos. También hoy Dios ha levantado gedeones, esos que son levantados por la diestra de poder de nuestro Dios Todopoderoso, y ha sido para resistir y para ayudar a resistir la anormalidad y vencer esas batallas, las batallas que libramos espiritualmente, que no son nuestras, son las batallas de Dios. La Escritura nos dice que Israel clamó al Señor y que Dios le levantó siempre a esa persona que ellos pedían. Dios le levantó, como dice la Escritura, que siempre estuvo levantando jueces, profetas. En este caso Dios nos habla de que estuvo levantando siempre un profeta al cual enviaba a Dios. Y el profeta les dijo, cada profeta les decía la palabra de Dios, lo que Dios mandaba para ellos. En esta ocasión estamos hablando precisamente de este profeta que clamó al Señor. Y Dios les da palabra, le da palabra para su pueblo. En su misericordia el Señor envía también su ángel, quien se aparece a Gedeón en el capítulo 6, versículo 11, y le da palabra al Señor. Siempre dentro de nosotros, aún en nuestras debilidades, siempre hay una parte valiente, pero esta parte valiente tiende a esconderse en los recovecos de nuestro ser espiritual. Dice la Escritura que en este momento Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ellos llegaban y arrasaban con lo que había de cosecha. Por eso no podían disfrutar de las cosechas que ellos hacían. Pero Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar porque estaba ocultándolo, no en la era. Nosotros sabemos que la era es el lugar donde se sacude el trigo. El lugar es donde se exprime la uva. El lagar es ese lugar en donde se pisa la uva para sacar el zumo. De manera que Gedeón se encontraba en un lugar, también un lugar no indicado, un lugar que no era el indicado, y esto era para despistar al enemigo. Sabemos que el lagar es ese lugar donde se exprime la uva, donde se saca el jugo y se convierte en vino. Este es un signo entonces de anormalidad. Gedeón sacude el trigo justo en el lagar para defenderse de los enemigos y distraerlos, porque la era no ofrecía seguridad para hacer esta tarea. Él entonces se encuentra escondido en su propia casa, y el ángel de Jehová saluda a Gedeón con estas palabras y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo encuentras en el capítulo 6, versículo 12. Si el ángel dice que Gedeón era esforzado y valiente, es porque de verdad lo era. Pero ¿cómo es que los hombres valientes estaban escondidos del enemigo? ¿Cómo es que si este hombre era esforzado y valiente, se ocultaba del enemigo? Si los esforzados estaban en esa condición, ¿qué podemos esperar de los que no eran esforzados y valientes? ¿Qué ocurría con ellos? ¿Qué quedaba para los medrosos, los que se amedrentan por sí mismos? Oh, es que el brazo del hombre es incapaz para salvar al mismo hombre. Es que la fuerza y la valentía del hombre de nada sirven. Es que la fuerza y la valentía del hombre sin Dios es inservible. Sin Dios no vale nada. Porque si Dios nos salva, de nada serviría la fuerza y la valentía de Gedeón. Era una fuerza inútil. Cuando peleamos las batallas de Dios nos damos cuenta de la inutilidad de nuestra capacidad, de la inutilidad de nuestras almas, de la inutilidad de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento, de nuestro esfuerzo.
y la supuesta valentía. De todo esto obtenemos que tú y yo, amigo, amiga, tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Celo por la palabra de Dios. Sin embargo, Gedeón se encontraba consciente de la caída de Israel. Gedeón ya veía venir la caída de Israel porque responde al ángel con gran celo y le dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué causa estamos atravesando todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y el poder que nuestros padres nos han contado? Lo que ellos han venido diciéndonos a lo largo de todo este tiempo. ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Acaso no nos sacó de Egipto nuestro Padre Celestial? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y qué terrible y qué tremendo es pensar que también hoy en día la gente piensa de la misma forma y suele echarle la culpa a nuestro Señor de todo lo que acontece. Porque así como Gedeón no observaba, no se estaba dando cuenta en este diálogo que era el hombre el que había abandonado a Dios, que era el hombre el que había recurrido a las imágenes y a los falsos ídolos, a los falsos dioses. Gedeón estaba queriendo interceder por su pueblo sin reconocer la verdad, sin reconocer lo que ellos mismos habían causado. Y hoy en día también el ser humano tiende a echarle culpas a Dios y decirle al Señor, reclamándole: ¿por qué estamos atravesando todo esto? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Y la respuesta es la misma que Dios hacía a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra caminando. Es la misma que le dio a Gedeón, es la misma que hoy en día nosotros mismos conocemos y queremos negar. La respuesta es que es el mismo hombre el que, aparte de estarse alejando de Dios, está ostentando a sí mismo contra la propia humanidad. Gedeón conoce la palabra de Dios, la cual habla de maravillas ocurridas en otro tiempo a favor de su pueblo, a favor de sus antepasados, a favor de sus padres. Y Gedeón ama a Israel y se duele con el estado de postración que padece. Él no está conforme con lo que estaba viviendo. Gedeón no se encontraba conforme con esa anormalidad. Él espera la vindicación de Dios. Sus palabras brotan así como una dramática llamada de auxilio. Gedeón estaba consciente del problema de Israel. Sabía que Israel no era un pueblo consagrado como debía serlo. Él sabía que Israel no es un pueblo llamado para estar sojuzgado. Él sabía que Israel no había sido llamado para estar como cola, sino como cabeza. Entonces, Dios, al ver el corazón angustiado de este siervo fiel, fue a él, fue a visitarlo. Pero no fue solamente para contemplarlo, fue a él para alentarlo, para motivarlo a que diera la buena batalla, a que diera la buena pelea. A pelear las batallas que no eran del propio hombre, a pelear las batallas que no eran del pueblo Dios, de Dios, sino que va con él y le motiva a pelear esas batallas que eran de Dios, que son de Dios hoy en día. Porque tú y yo, amigo, amiga, tenemos que hablar con el Señor cuando estamos enfrentándonos por problemas, por angustias, por tribulaciones. Y nuestra confianza debe de ser ciega en Él y debemos de decirle: Señor, esta circunstancia que estoy viviendo no es mi circunstancia, es tu circunstancia y la deposito en tus manos. Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey Eterno, Él se manifiesta a aquellos que esperan en su salvación y que no se conforman con las cosas tal como se encuentran actualmente, con aquellos que no se conforman con lo que están viviendo, que no se resignan a vivir una derrota solo porque los demás se sienten derrotados. Dios viene y visita a aquellos que no se conforman con la derrota que están viendo a su alrededor. Dios viene y te visita en esta tarde, amigo, amiga, y te dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Gedeón no se estaba conformando con la situación actual, no solo de él, de su pueblo. Gedeón se estaba atormentando por la situación del pueblo.
Así el Señor vino y le visitó. Y visitó su inconformidad y vino para decirle que estaba él allí para animarlo. Que no se conformara como lo estaban haciendo los demás, resignándose a la derrota. Solo porque los demás estén derrotados, que no se conformen con la anormalidad, solo porque están rodeados de esa anormalidad. Y porque muchos legitimen esa anormalidad, la cual es mentira. No podemos legitimizar una anormalidad mentirosa. Entonces Dios prueba el corazón de Gedeón diciéndole: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Acaso no te estoy enviando yo? ¿Acaso no te estoy facultando yo para que lo hagas? El Señor le insta a que use su fuerza, tu fuerza, amigo, amiga, tu fuerza. Y le ofreces su respaldo. Esta es la gran diferencia. Dios te va a motivar a que pelees en tu propia fuerza. Muchos dicen que con su propia fuerza no llegan a ningún lado, pero es mentira. Dios utiliza tu propia fuerza, la que Él ya depositó sobre ti, y sin en cambio Dios da su respaldo, así como lo hizo con Gedeón. Si Gedeón confía en sí mismo, dirá: sí, Señor, yo puedo, yo iré. Pero no porque el Señor esté diciéndole a Gedeón o te esté diciendo a ti que tú puedes hacerlo con tu propia fuerza. No por eso significa que no tengas que reconocer de dónde proviene tu fuerza, quién la da, quién la otorga, y es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor motiva a Gedeón para que confiara en sí mismo. Asimismo, el Señor te está motivando en este preciso momento para que tú también digas: sí, Señor, yo confío en mí, y confío en mí porque tú estás respaldándome. Y así como lo hizo Gedeón, así tú y yo, amigo, amiga, debemos decir: yo puedo, yo iré. Pero Gedeón conocía su pequeñez y conocía la enormidad del Señor, y esto lo contemplaba el Señor lo sabía. El Señor siempre nos da la posibilidad de echar mano primero a nuestras fuerzas, porque tú y yo no podemos clamar al Señor si no hemos peleado con nuestras propias fuerzas. Tú y yo no podemos clamar al Señor y decirle: Señor, yo ya no puedo más, si no lo hemos intentado. Tú y yo no podemos decirle al Señor: Señor, he peleado la buena batalla y he peleado con mis propias fuerzas, estoy derrotado. Porque esto también es válido. También podemos llegar ante nuestro Señor y decirle: Señor, no puedo más, pero es el siguiente paso. Lo primero, lo esencial que tú y yo tenemos que hacer es pelear con nuestras propias fuerzas, pelear la batalla así como el Señor nos lo indica. El Señor siempre nos da esa posibilidad de echar mano primero de nuestras fuerzas, y luego cuando hemos fracasado, o como cuando tal vez hayamos encontrado algunas victorias, pero tenemos que tocar fondo. Cuando ya hemos fracasado, echamos mano de lo suyo, de lo que le pertenece al Señor. Así que tenemos siempre ante nosotros, en nuestro servicio, en nuestro alcance, dos caminos: el de nuestras fuerzas y el de los recursos ilimitados de Dios. Y normalmente nosotros, en nuestra propia presunción, echamos mano de lo nuestro, pero tenemos temor de usar por completo nuestras propias fuerzas. Y creemos que nuestros amigos, nuestros familiares o los que nos rodean muchas veces están exigiéndonos más de lo que podemos dar. Así de que tendemos a echar mano de lo nuestro, pero superficialmente. Creemos en nosotros y en nuestra capacidad. Y sí, ciertamente habrá buenas ideas. A veces nos encontramos diciendo: ya con esto puedo librar la situación. Y aún los primeros intentos pareciera que sí dan resultado. Hay algún fruto, hay buen ánimo, hay emoción, hay fogosidad, cánticos entusiastas, alegría, fe, y nos llenamos de gloria. Pero luego, poco a poco, al comenzar a andar, comenzamos a cansarnos, y los cánticos empiezan a parecer muy repetitivos, y nuestra actitud parece soltar
el control que aparentemente llevaba. Y las formas siguen iguales o en declive. Y aparentemente la gloria se esfuma de entre las manos. Y reaccionamos mal, muchas veces buscamos culpables. Y al primero que culpamos es al pastor o a nuestros hermanos cercanos. Herimos muchas veces a nuestros hermanos y sembramos muerte y cosechamos muerte. Recién entonces, cuando sucede esto, es que solemos acudir a Dios. Y esto no puede ser así. Tenemos que acudir al Señor desde el primer momento en el que decidimos pelear con nuestras propias fuerzas y recurriendo al Señor, recordando que Él es quien nos respalda. Y Él, en su misericordia, nos escucha, nos ama, nos salva siempre cuando todo parece sombrío. Y ahora estamos dispuestos a renunciar a lo nuestro y a repudiarlo, a considerarlo por basura, para seguir un camino más excelente. Este camino es a veces lento, difícil y comienza invariablemente con pérdida. Una pérdida del yo y una afirmación de la gloria de Dios. Pero sí, es un camino seguro, porque siempre estamos queriendo evadir el fracaso. No nos damos cuenta que el fracaso muchas veces nos trae más victorias que cualquier victoria, que cualquier triunfo. Si sabemos escudriñar el propio fracaso y si sabemos sacar del fracaso lo mejor, la enseñanza. ¿Cómo evitar entonces un fracaso doloroso? Simplemente es asimilarlo. ¿Cómo podemos evitar un largo itinerario por el desierto? ¿Cómo podemos evitar una larga travesía en ese desierto? Gedeón no intenta siquiera probar con sus propios medios. Él conoce a Dios y conoce su propia impotencia, por lo cual dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, aunque el ángel ha visitado a mi ser, porque él ha visto alguna fuerza en mí, así como ha visto una fuerza en Gedeón. Gedeón no ve nada en sí mismo, no reconoce lo que el mismo ángel de Jehová le estaba reconociendo, que no tiene nada y que no es nada. Gedeón reconoce que no tiene nada y que él no es nada. Y le pregunta al Señor: ¿con qué salvaré yo a Israel? Lo primero aquí es que él dice: ¿con qué? Él dice no tener nada. Y luego agrega: ¿con qué salvaré yo? Él se sentía nada. ¿Quién soy yo para salvar?, dice Gedeón. ¿Quién soy yo para salvar? Además dice que su familia es pobre en Manasés y que él es el menor de ella. Gedeón no tenía rangos ni títulos que ostentar. Cuando dice que él es el menor de la casa de su padre, nos hace recordar a David entre sus hermanos, cuando Samuel iba a ungir al futuro rey de Israel. De verdad, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón, como lo dice 1 Samuel 16:7. La humildad de Gedeón nos muestra que ante la presencia de Dios vamos verdaderamente a ver lo que somos. Ante Él apreciamos nuestra absoluta nulidad e inutilidad. Solo quien anda delante de Dios puede decir: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Solo el ver a Dios mata a nosotros toda presunción y vanagloria. En tu luz veremos la luz, dice el Salmo 36:9. Estas palabras de Gedeón nos recuerdan además a Pablo diciendo de sí mismo. Pablo decía de sí mismo que era menos que el más pequeño de los santos. En Efesios 3:8.
Viéndole de este modo, uno podría pensar que Dios se equivoca al escoger a este hombre, un acomplejado. Diríase en terminología moderna. Pero es que ante Dios no cabe otra posición. Entonces, Gedeón intenta hacer una ofrenda. Gedeón pide una señal. Él desconfía de sí mismo, de su propia percepción espiritual, y no quiere equivocarse. Así es de que pide una señal de Dios para saber si él no se estaba volviendo loco, para saber si no se encontraba viendo alguna visión, una visión inexistente, porque de que se encontraba viendo una visión, la estaba viendo, pero una visión verdadera. Por eso pide una señal a sí mismo. Nosotros debemos probar los espíritus y someter nuestras percepciones al juicio de Dios, someter nuestra propia percepción del mundo espiritual a ese juicio de Dios, a la palabra de Dios, filtrarlo a través de la palabra de Dios y de los demás hijos de Dios. Hay situaciones tan importantes en la vida del creyente en que es necesario eliminar toda forma de duda. Y sobre este tiempo en el que el enemigo se disfraza como ángel de luz y lo hace para engañar. Si fuera posible, dice la palabra de Dios, incluso a ti y a mí, incluso aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Gedeón pidió una señal delante de Dios para asegurarse de que su percepción espiritual era correcta. Gedeón estaba en ese momento solo. Nosotros tenemos una ventaja sobre él, que hoy no estamos solos. En la iglesia está siempre el Espíritu del Señor junto a nosotros. Está siempre nuestro Señor Jesucristo observando lo que hacemos. Nosotros debemos someter nuestra percepción ante los propios hermanos, ante nuestros pastores en las congregaciones, ante los más maduros, para no equivocarnos. Un hombre solamente es confiable porque hoy está el cuerpo de Cristo, está en el cuerpo de Cristo, en medio de la asamblea de los santos. Es donde tú y yo, amigo o amiga, podemos conocer con mayor seguridad la voluntad de Dios y asegurar nuestros corazones delante de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que Dios puede darnos señales aún hoy en día, tal como lo hizo con Gedeón, pero estando en el cuerpo, lo más probable es que Dios nos confirme su voluntad a través de su misma palabra. Que nos confirme su voluntad incluso a través de una alabanza o a través de nuestros hermanos, a través de nuestros pastores. Luego Gedeón presenta una ofrenda. Él la ofrece debajo de la encina. Pero el ángel le corrige diciéndole que la ofrezca sobre la peña. Entonces y solo entonces el ángel hizo subir fuego de la peña, que consumió la carne y los panes sin levadura. Todo esto tiene una significación espiritual hermosa. La ofrenda no se puede ofrecer en cualquier lugar, solamente en Cristo. La ofrenda no se puede ofrecer en ningún lugar extraño, solamente en la roca firme que es Cristo Jesús. Solamente. No hay sacrificio aceptable hoy a los ojos de Dios, sino es sobre la base de la justicia, de la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y sobre la base de su sacrificio. Hoy en día no es aceptable ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de sacrificio que el de alabanza. Y sí podemos hacer sacrificios espirituales, corporales, pero siempre pensando en que eso es una ofrenda de alabanza a nuestro Señor. Entonces, solo así puede subir el fuego y puede subir de ella. Gedeón podía presentar entonces su ofrenda, pero solo Dios podía encenderla. Él mismo fue el que le prendió fuego e hizo que el fuego subiese de la piedra, de la roca.
Dios tiene ese fuego, Dios tiene el fuego, y con el fuego la ofrenda es quemada y sube a Dios en olor grato, fragante, y es entonces que la ofrenda solo así puede ser recibida por nuestro Señor. De la misma manera en que ocurría en aquel entonces, cientos de años después, con los holocaustos presentados por Elías ante los sacerdotes de Baal. Elías presentó el sacrificio, pero Dios lo encendió. Dios solo derrama su fuego sobre aquello que está en la roca. Y el Espíritu Santo, el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, es derramado sobre aquellos que han recibido al Señor y se han ofrecido a Él en ofrenda grata. Todo su cuerpo, toda su propia vida en ofrenda tiene que ser quemada. Por eso es que llega el Espíritu Santo a quemar toda impureza y es reducida a cenizas. Así también nosotros tenemos que morir para que Dios tenga ganancia. La ofrenda de Gedeón era modesta, solo un cabrito. No es comparable a la ofrenda que presentó, por ejemplo, Abraham, que consistió en una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino, como lo vemos en Génesis 15:9. Los tiempos de Abraham eran de abundancia. Los tiempos de Gedeón, eran distintos. Eran tiempos de escasez, tiempo de raciocinio y tiempo de racionar. Nosotros hoy también vivimos días de escasez en esta nueva normalidad, en la que el testimonio de Dios es puesto a escrutinio, a cuestionarse incluso por muchos cristianos. Como Gedeón tenemos poco que ofrecer a nuestro Dios el día de hoy, solo un cabrito, pero procuremos que esto poco sea nuestro todo. Al Señor no le importan cantidades. Podemos ofrecerle todo lo que somos, aunque sea solo un cabrito. Así, no importa cuán poco sea, Él nos podrá usar, como lo hizo con Gedeón. Hoy el pueblo ha levantado falsos dioses y se ha rendido ante ídolos. Y no estoy hablando de personas de otras denominaciones que creen en ellos. Estoy hablando de nosotros, los mismos hijos de Dios, los que muchas veces nos hacemos ídolos. Luego de ofrecer la ofrenda, Gedeón se da cuenta que había hablado con el ángel de Jehová y se llena de temor, pero un temor reverencial. Dios le dice que no va a morir. Entonces Gedeón edifica allí altar a Jehová y lo llama Salom, que es Jehová es paz. Una vez que la ofrenda es ofrecida sobre la peña, el creyente entra en la presencia de Dios como adorador, habiéndose hecho la paz con Dios por medio del sacrificio de la sangre, que es entonces en nuestro Señor Jesucristo en nuestros días. Así como en aquel entonces era necesario un altar para la comunión personal, hoy no necesitamos altares. Hoy el altar lo podemos hacer espiritualmente con nuestra actitud. Y es indispensable como en aquel entonces era indispensable para quien servía a Dios delante de los hombres. Hoy el creyente tendrá que pasar por una prueba más antes de recibir la unción del Espíritu para servir. Si bien el Espíritu Santo permanece en nosotros desde cuando creíamos sin mediar requisito alguno, la unción del Espíritu que nos capacita para el servicio viene después. Esa misma noche Dios se aparece a Gedeón y le ordena derribar el altar de Baal, cortar la imagen de Acera que estaba en la casa de su padre y levantar altar a Jehová en el nombre de esta palabra. Y le pide que lo hiciera en esa cumbre, en un peñasco, en una roca. Había ídolos en la casa de este israelita. Sí, es verdad, había ídolos allí en la casa de su padre, y esto era terrible. Hoy en día, en nuestras propias casas, pueden existir también este tipo de ídolos. ¿Qué quedaba del temor a Dios y de las claras admoniciones de la ley en cuanto a la idolatría?
¿Por qué es que si la misma palabra de Dios se manifiesta en contra de la idolatría y le exige al pueblo de Dios que se manifieste en contra de ídolos, por qué es que el pueblo de Dios hoy se aferra a confiar en ídolos? Hay muchos quienes dicen que no se veneran, que no veneran a los ídolos, pero ¿qué necesidad hay de tener ciertos ídolos? Aunque no se les adore, aunque se les venere, que es lo mismo. ¿Por qué es necesario hacer esto si tenemos el acceso directo a nuestro Señor? Solamente a través de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo puede ser librado un pueblo así? ¿Acaso este pueblo no sabía lo que fue Dios? ¿Acaso no sabía lo que hacía Dios, lo que había hecho ya en el tiempo, lo que sus propios padres les contaban? El Dios que no acepta ser prefigurado en imágenes, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que les dio la tierra prometida y que ahora la poseían. La idolatría estaba condenando a este pueblo, y esa idolatría que era prohibida en los primeros mandamientos, lo cual era suficiente para demostrar su pecaminosidad. ¿No había enviado el Señor acaso un terrible juicio a causa de la idolatría en Baal? Peor. Lo vemos en Números 25. Un ídolo es toda falsa deidad. Es todo aquello que no puede hacer por su propia virtud que seamos salvos ni protegidos, ni tampoco puede tener ningún poder. Pablo nos exhorta a huir de la idolatría en 1 Corintios 10:14. Amigo, amiga, despierta sobre esto. Y Juan nos advierte acerca de ella misma en 1 de Juan 5:21. Es pues la idolatría entonces veneración, es decir, con amor excesivo y excluyente hacia lo que no es Dios. Cuando uno superpone algo a Dios, cuando hay algo que nos quita el tiempo que tenemos que dedicárselo a Dios, cuando hay algo que nos quita la atención que tenemos que ponerla en Dios, esto se convierte en un ídolo. Llámale como le quieras llamar, pero es idolatría. Cuando el Señor dice que Él ama a padre, madre, hijo, hija, más que a Él, no es digno de Él. Está derribando ídolos, objetos, veneración. Hay padres que idolatran a sus hijos, hay hijos que idolatran a sus padres. Y esto también es idolatría. Y tú y yo tenemos que derribar los ídolos. Significa barrer con todo lo que reclama nuestra atención, nuestro amor por encima de nuestro Dios. Esto significa entrar en conflicto con quienes nos rodean y aún hasta recibir amenazas. Pero el que vence sobre ellos será llamado Jerobal, enemigo de los ídolos. En los cielos suena muy bien este nombre. Es bueno ser conocido como uno que destruye ídolos. Es buena esta concepción. En un sentido, el mundo está lleno de ídolos, a los cuales es preciso derribar para que Dios pueda actuar en cada uno de nosotros. Muchas veces ese ídolo es el Dios dinero. Muchas veces ese ídolo es nuestro propio ego. Muchas veces ese ídolo es ese ser que tú estabas clamando a Dios, que le estabas pidiendo por un hijo y Dios te da el hijo. Y muchas veces ese hijo se viene a convertir en un ídolo y te separa de Dios. Porque conozco infinidades de familias que clamaban a Dios por un bebé. Llega el bebé y dejan de ir a la iglesia y lo primero que dicen es que no van a la iglesia, que por el tiempo, que por el polvo, que por el ruido y que todo eso le daña al bebé. Y no se ponen a pensar que es Dios quien se los dio y es a Dios a quien lo tienen que consagrar. Luego, Gedeón edifica altar a Jehová y sacrifica un toro con la madera de la imagen de acera, que estaba derribado. El primer altar había sido levantado para adoración personal. Este segundo altar fue erigido para testimonio a toda su familia y a toda su ciudad. Lo hecho por Gedeón esa noche, con ayuda de algunos siervos, causó revuelo al día siguiente. Pero entonces comenzaron a saber que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba. Así Dios te va a respaldar el día de hoy. Una vez derribados los ídolos, Gedeón podía entrar en batalla porque entonces vino el Espíritu de Dios. Hay una estrecha relación
entre el derribar los altares de los ídolos y la recepción del Espíritu Santo que nos capacita para el servicio. Y esto tenemos que tenerlo muy en claro, tenemos que contemplarlo como tal. Luego se le reunió todo el pueblo que vino a él, el Espíritu sobre Gedeón. Él todavía pide una señal, todavía que había pasado esto, él nuevamente todavía pide una nueva señal. Ahora es la señal del vellón de lana. Esto lo hizo 2 veces y podría parecer excesiva la desconfianza de Gedeón. Puede hasta sonar como una desconfianza hacia Dios, pero ¿qué hemos de ver nosotros? Que es necesario desconfiar de nosotros mismos incluso para no darnos cuenta de que estamos actuando en contra de nuestro Señor, siguiendo nuestra propia satisfacción. Amigos, tenemos que asegurar nuestro corazón, tenemos que asegurar nuestras percepciones, asegurar de este servicio las fuerzas que el Señor nos da. Si después de hacerlo hallamos que no vamos por el camino correcto, entonces tenemos que detenernos y tenemos que seguir cambiando nuestro propio futuro. Amigo, amiga, este tema todavía viene para largo y tenemos mucho tema del cual estar hablando. El día de hoy, por lo pronto, hemos terminado con el tiempo que tenemos predestinado para ello, pero antes de terminar, te digo que la victoria del Señor ya ha sido puesta, ha sido asegurada a tu favor. Tú y yo solamente tenemos que venir con un corazón dispuesto a nuestro Señor y sobre todo tener esa actitud como la que tuvo Gedeón, esa actitud de ya no seguir conformándonos a nuestra actualidad, a nuestra nueva normalidad. Tú y yo tenemos que estar siempre orando por el favor de Dios, no solamente a favor nuestro, sino a favor de todo el pueblo, de ese pueblo de Dios, asegurando que Dios va a estar con nosotros y que Dios nos va a guiar, que Él va a estar con nosotros en todo momento. Yo te recuerdo que no son las circunstancias que enfrentamos ni las que nos rodean las que nos deben hacer felices, sino nuestras propias decisiones. Hoy yo te invito a tomar la decisión de seguir y de servir al Señor, y esa será la decisión que te traerá mayor felicidad. Yo te recuerdo lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para nuestra salvación. Señor, hoy clamamos a ti con nuestros propios labios, con nuestra propia boca, y te pedimos, Señor, que envíes a tu Hijo Jesucristo día con día a nuestro corazón, porque aquí es donde nosotros lo aceptamos, aquí es donde lo necesitamos. Yo te dejo, amigo, amiga, con esta bendición de Dios. Te digo que Jehová Dios te bendiga y te guarde, que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Te recuerdo que Cristo prometió regresar por su iglesia y que ese día puede ser hoy. Te invito a continuar con la programación de la Super Radio, La Voz de los Milagros. Tenemos una cita los lunes y los jueves